Hola compañeros y compañeras, maestros y maestras. Hoy, 12 de marzo del año 2024, les brindamos una videobiografía de Platón, el importantísimo filósofo griego. Presentado por Martín López, Alan Acosta, Sandra Perales, José Chávez, Tomás Cervantes y yo, Alejandro Valdés. Platón, como ya fue mencionado en la introducción de este video, fue un filósofo ateniense, o sea de Atenas, en Grecia, nacido en el año 427 a.C. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Es la figura central de los tres grandes pensadores en la que se asienta toda la tradición filosófica europea. Platón nació en el seno de una familia aristocrática y abandonó su inicial vocación política y sus aficiones literarias por la filosofía, atraído por Sócrates. A pesar de esto, no se sabe muchísimo más sobre su infancia, por así decirlo, o su juventud, porque pues se imaginarán lo complicado que es. Se sabe más que nada sobre su obra, pero no tanto sobre su vida personal. Pero bueno, pasó eso, ¿no? Nació en una familia aristocrática y se apartó de cuestiones políticas. Sin embargo, estos mismos temas siempre ocuparon un lugar central en su pensamiento y llegó a concebir un modelo ideal del Estado. La vida de Platón cuando empezó a filosofar. Después de abandonar sus proyectos políticos y literarios y dedicar su tiempo a seguir a Sócrates, incluso durante su juicio y ejecución, Platón escribió las obras filosóficas fundantes del mundo antiguo, que influirían en la cultura mundial. Las tres grandes religiones monoteístas del mundo le deben mucho al pensamiento platónico, ya sea por su influencia directa o a través de su discípulo y amigo Aristóteles, cuyas enseñanzas conservaron la visión de Platón de la importancia del cultivo del alma y del modo de vida virtuoso. A pesar de que Aristóteles se distanciara de su maestro en algunas cuestiones escépticas, cuando tenía alrededor de 20 años, Platón oyó a Sócrates mientras éste impartía lecciones en el mercado y abandonó de sus planes de seguir una carrera en la política o la literatura. Quemó sus primeras obras y se dedicó a la filosofía. Es probable que Platón haya conocido a Sócrates al menos por su reputación. Desde temprano, el político ateniense Critias era primo de la madre de Platón y había estudiado con Sócrates en su juventud. Por eso se ha propuesto que Sócrates probablemente fuera un visitante frecuente en el hogar de la familia de Platón. Sin embargo, los autores antiguos no realizan ninguna mención de la influencia de Sócrates sobre Platón hasta que éste tenía alrededor de 20 años. Diógenes Laercio afirma que Platón estaba por competir por el premio de tragedias en el teatro de Baco cuando oyó el discurso de Sócrates y quemó sus poemas, diciendo: «Vulcano, ven aquí, pues Platón requiere tu ayuda». Y según dicen, desde entonces, teniendo ya 20 años, se convirtió en el discípulo de Sócrates. No se conoce nada con claridad acerca de las actividades de Platón durante los 8 años, con excepción de que estudió con el filósofo hasta el juicio y ejecución de este acusado por impiedad en el año 399 a.C. Referente a los datos desconocidos de Platón, ¿sabías que Platón es uno de los filósofos más influyentes en la historia de la humanidad? Tenía su lado menos conocido y lleno de curiosidades. Por ejemplo, el verdadero nombre de Platón y sus orígenes aristocráticos. Lo primero que debes saber es que Platón no era el nombre real del filósofo. Su nombre completo era Aristócles, hijo de Aristón y Perictione. ¿Por qué entonces lo conocemos como Platón? Este apodo viene de la palabra griega platos, que significa ancho. Se cree que fue un apodo que le pusieron sus amigos y alumnos debido a su complexión física o su frente ancha. Platón nació en el seno de una familia aristocrática en el año 427 a.C. en Atenas. Su madre Perictione era descendiente del famoso legislador Solón, mientras que su padre Aristón pertenecía a una familia de aristócratas. Esto influyó en la educación y las oportunidades que tuvo Platón en su vida. La influencia de Sócrates y el nacimiento de la academia. Uno de los hechos más interesantes en la vida de Platón fue su relación con Sócrates. Platón fue alumno de Sócrates y a lo largo de su vida su pensamiento y enseñanzas fueron fuertemente influenciados por él. La condena a muerte de Sócrates en el año 399 a.C. afectó profundamente a Platón, quien decidió acercarse a la filosofía para honrar la memoria de su maestro. En el año 387 a.C.,
Platón fundó la Academia de Atenas, la primera institución de educación superior en Occidente. La academia se convirtió en un lugar donde enseñaban disciplinas como filosofía, matemáticas y astronomía, y fue el lugar donde Aristóteles, otro gran filósofo, fue alumno de Platón. La teoría de las ideas o formas. Una de las contribuciones más importantes de Platón a la filosofía es la teoría de las ideas o formas. Según Platón, el mundo que percibimos con nuestros sentidos es solo una copia imperfecta del mundo real, el cual está compuesto por ideas o formas eternas e inmutables. Estas ideas son la realidad más auténtica y existen en un mundo separado al que solo podemos acceder a través de la razón y el intelecto. Los viajes de Platón. Además de sus aportaciones filosóficas, Platón fue un gran viajero. Después de la muerte de Sócrates, Platón decidió abandonar Atenas y viajar por el mundo. Durante sus viajes visitó Egipto, Italia y Cilicia, donde conoció a personajes importantes como el tirano Dionisio de Siracusa. El amor platónico y su origen. El término amor platónico se refiere a un tipo de amor no correspondido o imposible. Pero, ¿sabías que tienen sus orígenes en las enseñanzas de Platón? En sus diálogos, el filósofo hablaba del amor como una fuerza que nos impulsa a buscar la belleza y la verdad. Para Platón, el amor ideal era aquel que trascendía lo físico y se centraba en lo espiritual y las ideas. Las mujeres en la Academia de Platón. A pesar de vivir en una época en la que las mujeres eran consideradas inferiores a los hombres, Platón incluyó mujeres en su academia. Una de las discípulas más destacadas fue Lastenia de Mantinea, quien fue una filósofa y matemática. Platón creía en la igualdad de capacidades intelectuales entre hombres y mujeres y defendía la idea de que ambos géneros debían tener las mismas oportunidades para acceder a la educación y participar en la vida política. El pensamiento de Platón dio lugar a toda la tradición filosófica occidental, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. La unión de las tres formas de la base de la filosofía de Occidente, que se desarrollaría después y que dura hasta nuestros días. ¿Qué aportó Platón a la historia del pensamiento? Veámoslo en 5 claves esenciales que lo resumen. 1. Una inteligencia que lo ordena todo. Platón ideó la figura de una inteligencia ordenadora, a la que llamó demiurgo, para dar sentido a todo desde el inicio de los tiempos, desde el origen del universo. No se trata de un dios o un principio creador, sino de un principio ordenador de lo ya existente. 2. Las ideas de las que deriva del mundo de lo físico y terrenal. Platón definió el mundo de ideas a grandes rasgos. Defiende que existen entes inmateriales, absolutos, inmutables y universales, independientes del mundo físico de las que derivan todo lo que existe en ese plano físico. Serían, por ejemplo, la bondad, la justicia, la virtud o el mismo ser humano en sí mismo, y de ellas derivarían todo lo bueno, todo lo justo y todo lo virtuoso. 3. Los sentidos no reflejan la realidad ni permiten conocerla. Desmitificó el papel de los sentidos en el conocimiento de la realidad, porque muestran un mundo imperfecto y cambiante, no la verdadera realidad. 4. Opinión y conocimiento. Diferenció y contrapuso las nociones de opinión y saber. La opinión o doxa es el mundo de lo sensible. Las cosas sensibles se conocen a través de los sentidos. El mundo inteligible es el mundo del conocimiento y la ciencia. El episteme, que se conoce mediante la razón y la inteligencia, es lo real y no es cambiante. 5. El mito de la caverna. Para Platón, solo hay un Dios, que es el conocimiento, y una maldad, que es la ignorancia. En su obra La República explica el mito de la caverna, una metáfora de nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación. La primera parte describe la vida en el interior de la caverna. En ella habitan los prisioneros, cuya única ocupación es contemplar el fondo de la estancia. Al estar encadenados, no pueden mirar hacia otro lado, solo hacia esa pared. Dentro de la caverna hay una fogata encendida y, gracias a la luz del fuego, en la pared se proyectan sombras que reflejan lo que existe en su mundo. Es decir, que esas sombras representan su realidad, son la realidad para ellos. La liberación de los prisioneros comienza permitiéndoles darse la vuelta y mirar hacia el fuego. En vez de mirar hacia las sombras proyectadas en la pared, entonces iluminadas por su luz, ven una nueva realidad, más profunda y completa, donde radica la causa de la primera, compuesta solo de apariencias sensibles. Después, se desencadena un prisionero que le permite dirigirse hacia afuera de la cueva. Mediante una cuesta empinada hacia arriba sale de la caverna y, una vez fuera de ella, ve la realidad exterior, hombres, lagos, árboles. Este es el mundo inteligible, y ve el sol y su luz, que encarna la idea del bien. Ya conocido el mundo exterior, el hombre siente el deber moral de rescatar las sombras a sus compañeros, que están presos dentro de la cueva. El exprisionero desciende de nuevo hasta el interior de la caverna para liberar al resto de los prisioneros, pero se encuentra con su incomprensión. No han visto el mundo exterior y no comprenden lo que les explica. De esta forma, explica Platón su idea de que el hombre es prisionero mientras vive en el mundo sensible y sus valores. Su liberación es descubrir el mundo de las ideas. Convertido en filósofo,
trasciende las ataduras del cuerpo y del mundo sensible y asciende al de las ideas. El hombre es prisionero mientras vive en el mundo sensible. Su liberación es descubrir el mundo de ideas. El final de la vida y el legado que dejó Platón fue el siguiente. Al final de la vida de Platón, él fue vendido como esclavo por orden de Inocio y rescatado por el cirenaico Aniceris en Egina, que estaba en guerra con Atenas, a la vuelta de Cilicia. Se estima que al poco tiempo, Platón compró una finca en las afueras de Atenas, en un emplazamiento dedicado al héroe Academo, y fue ahí donde Platón decidió fundar la academia. Esta funcionó como una academia ininterrumpidamente hasta el año 86 a.C., al ser destruida por los romanos. Al ser destruida, esta al tiempo fue restituida y continuada por los platónicos, hasta que en el año 529 después de Cristo fue cerrada definitivamente por Justiniano I, quien veía y decía que las escuelas paganas eran una amenaza para el cristianismo y ordenó su erradicación completa. Para esto, numerosos filósofos se formaron en esta milenaria academia, incluyendo el mismo Aristóteles, durante la dirección de Platón, junto a quien trabajó alrededor de 20 años hasta la muerte de su maestro. Vale la pena recordar cierta descripción respecto a la academia. No se parece nada a ninguna institución moderna. Los paralelos más cercanos son probablemente nuestras antiguas universidades, con las características que han heredado del mundo medieval, en particular sus conexiones religiosas y el ideal de la vida común. La santidad del lugar era grande y ahí celebraban otros cultos, incluidos los de la misma Atenea. Para formar una sociedad que tuviera tierras y sus propios locales, como hizo Platón, parece que era un requisito legal el registrarla como diasos, es decir, como una asociación de culto dedicada al servicio de alguna divinidad. Platón eligió musas, que ejercían el patronazgo de la educación. Las comidas de la academia en común eran famosas por su combinación de alimentos sanos y moderados con una conversación que valía la pena recordar y anotar. Se cuenta que los que habían cenado con Platón se sentían bien al día siguiente. En la academia se decía que no se aceptaba personas sin conocimientos matemáticos previos. Se impartían enseñanzas sobre distintas ciencias, aritmética, geometría, astronomía, armonía, que puede que también ciencias naturales, a modo de preparación para la dialéctica. El método propio de la Inquisición filosófica, la actividad principal de la institución, y asimismo también era la principal actividad en consonancia con lo expresado en la República. La formación de los filósofos en política, de modo que fueran capaces de legislar, asesorar e incluso gobernar.